Bueno, queridas amigas y amigos, como siempre ustedes saben, tenemos acá el honor de tener justamente el análisis internacional con tal vez uno de los mejores, diría yo, profesionales de Iberoamérica, que analiza y va de alguna manera viendo cada uno de los temas complejos que tiene el mundo en estos tiempos, en lo que es el análisis internacional que habitualmente comparte con nosotros el querido amigo y gran periodista Manuel Castro, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manu? Un gusto, como siempre, ¿eh? Muy buenos días, Pedro. Igualmente, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de los oyentes y televidentes que nos estén acompañando en este preciso momento en los distintos puntos del planeta Tierra. Manu, Sí. Vos sabés que hoy me ha emocionado bastante tempranamente, Sí. cuando uno empieza a hacer las promociones de la emisión del programa, la cantidad de gente que nos escucha, no solamente de argentinos, de latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. De gente que de pronto está, no sé, ponerle en Indonesia o en Ucrania. Me ha pasado justamente hoy temprano que hablé con un argentino que está allí en Ucrania, y te dicen, che, la verdad que me encanta por lo menos escuchar un poco de música y compartir las noticias que surgen y los análisis que ustedes hacen, porque no solamente me actualizo, sino que voy aprendiendo el idioma, ¿no? O sea, está bueno esto que pasa porque de alguna manera somos un canal de comunicación que habilita lo que es el idioma de habla hispana, ¿no? Hemos atravesado Eso horas es bueno. el Día de la Hispanidad, algo que vos conocés muy bien, que has estudiado muy bien, Sí, sí. y realmente qué bueno que es esto, ¿no? De que se vaya tomando concientización de esa hispanidad que tal vez de a poco algunos intentan que perdamos, ¿no? Sí, la hispanidad y el descubrimiento de América es algo que está siendo atacado por un Totalmente. indigenismo retrógrado, Claro. acusaciones contra el imperio español, la mayoría infundados, la mayoría con razón, no hay ningún imperio perfecto, pero con ese criterio entonces tendrías que denostar al imperio romano, pero vos no podés negar lo bueno que te dio. Claro, más bien. Podías negar el ataque, podés criticar el ataque de los aqueos a Troya, pero bueno, forma parte de la historia. Así es. Por eso ha aparecido una gran cantidad de comentarios a favor de recuperar lo que es la hispanidad, porque en definitiva la anglosfera, como te lo he dicho en alguna ocasión, siempre ha estado tratando de destruir lo que es la hispanidad, y de hecho lo logró. Y sí, en gran medida el objetivo fue cumplido, ¿no? Tristemente para nosotros. Vos tenés un imperio español, o un ex imperio español, totalmente fracturado. Le echan la culpa de la esclavitud. Me acuerdo cuando se hizo una película que se llamó La Amistad, que era el nombre de un buque español que llevaba negros esclavos. Claro. Perdón, la esclavitud la empezaron los ingleses y los holandeses. Seguro. ¿Y sí? Después, ahora resulta ser que los malos eran los españoles. O sea, Spielberg lo reputearon en España. Porque si vos ves y analizás con cuidado, hasta canales de la historia, como el History Channel, todos son profundamente antihispanos, lo cual es pegarse un tiro en los testículos. Es decir, vos no podés putear a tu madre, te guste o no, es tu madre. Vos ves a los anglos criticando aquello que es la columna vertebral de su imperio aún hoy. Jamás. Pero jamás. Ahora, ¿qué nos pasa? Decir, ¿Qué nos pasa a los británicos una vez le preguntaron, sí, pero ustedes perdieron un montón de batallas a manos de los españoles y de guerras. Claro. Y sí, dice, pero nosotros no las contamos esas, contamos solo las victorias. Lean los historiadores británicos, si no, tenés que leer a Hugh Thomas. Estaba leyendo el tomo 3, que estaba hablando de Felipe II, antes, y escribió 3 tomos. Es un hispanista, escribió sobre la guerra civil, Par del Reino, es decir, Cámara de los Lores, en el Reino Unido. Habla español, hablaba, falleció lamentablemente. Y en el primer tomo del libro sobre el imperio español, se tradujo así, en realidad se llama Rivers of Gold en inglés. Habla que el mayor imperio de la modernidad fue el español, que duró 300 años, el británico le siguió después, y ahora está el imperio de los Estados Unidos, que está en decadencia. Es decir, los imperios ahora duran menos tiempo que antes. Claro. Pero vos, por ejemplo, si yo por ejemplo, ya que soy de origen celta, puedo estar en contra de la invasión romana a la tierra de mis antepasados. Pero yo no puedo negar que la cultura romana hizo carreteras, hizo acueductos, tenía una tecnología, inventó el concreto, que todavía, vos sabés que el cemento inventado por los romanos se sigue endureciendo hoy, sigue endureciéndose con el tiempo. Exacto. Es increíble. Y además fraguaba bajo el agua salada. Y se descubrió la fórmula. Entonces tenés los clásicos, vos no podés
pasar por ser un tipo medianamente culto si no lees los clásicos. Sí, no solamente griegos estar y ahí romanos. en vivo, conocer, ¿no? Pero ves realmente que eso se hizo, voy ¿no? que a las críticas gratuitas que se hacen tirando piedras. Ajá, Porque sí, y sobre todo los perdedores. Claro. Porque además, para putear a España, tenés que hablar español, porque si no, ni Dios te entiende. Exacto. Entonces, de ahí la importancia del Día de la Raza o del Día de la Hispanidad. Claro. Esto que lo y cambiaron además, ahora. Sí, no, mira, vos podés cambiar lo que todo quieras, lo que sea, los pero hechos no cambian. el fondo porque está los ahí, hechos, ¿no? La esencia. es decir, el descubrimiento de lo que después se llamó América, porque Colón no llegó a América, Colón llegó a un continente que creía que era el Zipango, y después se dieron cuenta, creo que murió en Valladolid en 1506, muere Colón, sin saber que había llegado a un nuevo continente. Exacto. Por eso se llamaban las Indias. Por ejemplo, llamar a los habitantes indios no es despectivo, es descriptivo. Claro, porque estas eran las Indias occidentales. Ahora le dicen los pueblos originarios. ¿Originarios de dónde? ¿De dónde? Claro, son si vinieron de Asia, gente de autóctona de esa zona, de esos lugares, ¿no? Perdón, ¿el ser humano es autóctono de dónde? ¿De dónde? Claro, esa es la otra cuestión. Listo, punto. Eso de autóctono es una cuestión política. Es un arma arrojadiza que es lo mismo que... Una vez alguien me dijo, usted viene de... Claro, usted es de origen celta, vienen de la parte de Galicia, usted es de los pueblos originarios de Galicia. Le dije, no, mis antepasados liquidaron a los que estaban antes, que eran los oestripnios, y se quedaron. Y estuvo bien, porque si hubiera pasado al revés, yo no estaría vivo ahora. Exactamente. Ahora, vos fíjate que si hubieran venido los ingleses acá, muchos no estarían vivos para quejarse tampoco, porque a vos te decían todos, bueno, porque llegaron, dice, las primeras universidades en lenguas indígenas se hicieron ¿dónde? En la América Española, antes que existiera Harvard y todo. Mientras aquí vos ves algunas películas del amor entre un indio y una india y un blanco en Estados Unidos. Vos en la América Española o en la América Portuguesa, eso no lo podés ver porque era de continuo. Hubo excesos, en donde no. Los aztecas, que eran una tribu asesina con sus sacrificios. ¿Qué querías? ¿Que siguieran los sacrificios? Imagino, claro. O sea, la iglesia cometió errores. Y usted no comete errores, porque acordate que cuando vos señalas con un dedo, humanos, hay tres que te están apuntando. Es lo que yo dije al principio, en el editorial inicial del día de la fecha, hablé justamente de esto, ¿no? Pero tiene que ver mucho la ignorancia, la inmoralidad y el panquequismo que ha tenido justamente gran parte de la comunidad hispana en los últimos tiempos, ¿no? Porque España no necesita el enemigos, argentino es un claro ejemplo de lo que está hispanos. pasando, ¿no? Pero la hispanidad no necesita enemigos, los tiene adentro. Vos fíjate que cuando ya hay un viejo dicho en historia también que se dice, para esparcir una mentira se necesita de 1 a 2 o 3 horas yendo muy despacio. Para rectificarla se necesita de 1 a 2, 3 siglos yendo muy deprisa. Claro. Pero tenemos un problema muy grave con eso. Es decir, el descubrimiento de lo que hoy se llama América marcó el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Fue como el equivalente a la llegada del hombre a la Luna. Algunos creen que no llegamos, pero bueno. Algo suponete que parecido, decimos. Algunos creen, yo no sé, yo no digo nada, yo no estuve ahí, no importa. Los terraplanistas, muchos no creen tanto en esas muchos cosas. No creen. Y después vos tenés, qué sé yo, la caída de Constantino, es decir, hechos fundamentales que marcaron la época de la humanidad. La primera, vos fijate, los ingleses que se mueren de rabia porque ellos no llegaron, entonces están haciendo historias que no, en realidad los vikingos llegaron antes de Colón a América. No, señores. Pues si llegaron, también dicen que llegaron los irlandeses, otros antepasados celtas, los vascos, lo que hoy son vascos, los galeses, no se sabe. Claro, hay varias versiones, ¿no? No, pero esa es la idea de decir, los vikingos llegaron antes de América. América comienza a llamarse América con la llegada de los españoles. Antes, no. Y si llegó Eric el Rojo, o lo que fuere, llegaron por casualidad desde Groenlandia, lo que fuere. Lo que fundaron Vinland en lo que hoy es América del Norte o la zona de Canadá. Pero por eso está bueno recordarle a la gente porque no tienen ni la menor idea. Cuando vos hablas con muchos... La historia es la llave de la política, Pedro. Claro, y bueno, pero por eso hay el aprovechamiento y la especulación de estos especuladores, dirigentes que son una vergüenza y que siguen estafando a la gente de una manera, con esa patraña, con esa inmoralidad, jodiéndole la vida a los ciudadanos, ¿no? O sea, tratando de armar sus estructuras para seguir choreando y estafando a la sociedad. Pero el tema del vos fíjate que se logra la primera creación de un Estado moderno. Obviamente todos los estados salían de la Edad Media. Claro. Entonces hay un primer concepto medieval en la llegada de la conformación de las distintas estructuras. Pero vos fíjate cómo, vos fíjate, decime
¿Quién fue el creador de la Guardia Civil en España? Un descendiente de Moctezuma. Claro. Moctezuma, ¿me puede decir cuántos indios fundaron algo en Gran Bretaña? Claro. Ninguna. Inexistente. Y ese es uno. Y no quiero extenderme porque si no nos vamos de lado. Sí, Son varios temas. Los ejemplos son tremendos. Tremendos, a favor de la hispanidad. Claro. Pero había que destruirla. Y ojo que ese el cometido, ¿no? El proyecto, paró, ese se llegó a concretar, claro. Y realmente los pueblos hispanos no entienden justamente este mensaje. Lo estamos hablando porque realmente eso es lo que se necesita, ¿no? Comunicar y transmitir a la sociedad la primera moneda mundial. La primera moneda mundial, el real de 8, era una moneda española. Porque algunos dicen, no, porque fíjate la mentalidad de tarados, no porque cuando España nos dominaba, no, España no nos dominaba, idiota, nosotros éramos España. Claro. Hablé de este tema hace un par de horas atrás con algunos colegas, grandes profesionales como en tu caso, que están trabajando en la CNN o en la RAI o por ejemplo en la BBC, ¿no? Sí, y directamente son algunos de ellos latinos y hacíamos referencia a este tema justamente, ¿no? Cómo se ha perdido esa identidad hispana que debería prevalecer para mantener justamente la cultura. Anthony Quinn, que no está, no tiene vigencia. Qué penoso Quinn esto, ¿no? Aparecía liderando la marcha de la hispanidad en los Estados Unidos. Tal cual. En Estados Unidos se llama el Día de Colón. Sí. Columbus Day. Exacto. No, pero otro término que yo nunca uso es el término latino, porque nosotros no hablamos latín, hablamos español. Español, claro. Y además, como decía Braulio Díaz Sal, un gallego genial que dirigió el diario El Faro de España y en otra época Telespaña en Canal 13, los domingos antes del Evangelio y la actualidad. Mirá vos que la memoria que estoy haciendo, yo era chico y vos también. Sí. Decía, latinos... Éramos tan jóvenes, dirían algunos. Bueno, antes éramos jóvenes y bonitos. Sí. Ahora dejamos de ser jóvenes. Sí. Ya somos unos jovatos, ¿viste? No, somos bonitos. Reíte por somos el chiste. Jovatos, pende viejos. Sí. No, está bien, bueno. Sí, claro. Bueno, pero ¿sabés lo que decía Braulio? Braulio decía, latino suena mucho a letrina. Cuando vos eliminás el término hispano y le pones cualquier otro, es la idea ya de empezar a borrar esa herencia. Porque el término Latinoamérica es un invento de un colombiano muy afrancesado, y que a los franceses siempre les gustó la Amérique latine, ¿no? La América Latina. Y una vez, ¿por qué? Porque algunos dicen que con ese término englobamos también a los habitantes del Quebec, y también de Guyana Francesa. Y algunos le preguntaron, bueno, si ustedes fueran independientes, ¿serían latinoamericanos? Por supuesto que no. Los de Quebec, por supuesto que no. Porque latino se utiliza como insulto también. Exactamente, sí. O los sudacas, ¿viste? Famosos. Pues sudaca es otra cosa. Pero de alguna manera tiene bastante similitud, porque, o sea, no sé si mucha gente lo ha experimentado. Yo eso lo viví, por ejemplo, estando en algún crucero internacional donde realmente, viste, como que hay una separeta, ¿no? Hay una separación de lo que es supuestamente la cultura británica o la cultura alemana, por ejemplo, o hasta inclusive la propia cultura de los Estados Unidos, ¿no? En diferenciación con los latinos, por eso el término despectivo de sudaca que utilizan ellos, ¿no? Y que hasta ha llegado en muchos casos a una discriminación racial dentro del ámbito social, que eso todo el mundo lo sabe. O sea, lo que pasa es que también, viste, siempre hacen la quintita aparte para... Si vos, no, vuelvo a decirte algo, lo que vos decís. No quedar expuestos con tanta alevosía, ¿no? Sino del que le da de comer. Por supuesto. Una de las cosas fundamentales para que nosotros recuperemos el viejo imperio, entiéndase, seguramente no será igual que en la época del imperio, donde nunca se ponía al sol, como decía Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, decía, en mi imperio nunca se pone el sol. Que después lo copiaron los ingleses también, ese término, es volver a ese imperio, entre comillas, más modernizado obviamente. Claro, ellos mantienen la rigurosidad, o sea, los británicos pudieron mantener la rigurosidad, en cambio los alemanes la siguen totalmente. Manteniendo. Fíjate lo que está pasando ahora con el recambio del poder, que llega una persona que no tiene interés, pero sin embargo la estructura está ahí latente y lo respaldan totalmente. No se rompe de ninguna manera, ¿no? Hay un ordenamiento también, pero de alguna manera. Todos están diciendo, tal cosa puede caer, tal cosa. Ustedes no conocen a los ingleses. Claro.
Bueno, nosotros los argentinos lo conocemos muy bien porque hemos tenido experiencias muy duras, ¿no? Lo que pasa que pero vos acá no, tenés no mucho están la muy mebota de los conscientes. ingleses. También, Vos tenés mucho claro, pro británico acá totalmente. desde hace rato, no es de ahora, porque si no, este país hubiera Sería seguido otra, siendo sería parte otra de la cosa. hispanidad Claro. y no se hubiera vendido a los... Mirá que los ingleses acá trabajaron mucho tiempo, sobre todo después de la independencia de los Estados Unidos, en el cual Estados Unidos le debe mucho a España, no solamente al Marqués de Lafayette, cosa que los yanquis se olvidan de vez en cuando, casi siempre. Claro. Entonces eso, ya con el Marqués de Ensenada y Carlos III, lo que se buscaba era la concreción de estados cuasi independientes, que ya lo eran casi los virreinatos, claro, porque el Marqués de Ensenada le dijo a Carlos III, el que creó el virreinato del Río de la Plata y la bandera española, sí, la bandera roja y igualda, ¿no? Porque era una bandera naval, era para que se viera de lejos la bandera. No era un trapo dado por Dios ni nada de esa huevada. Claro. Pero estos atropellos, Manuel, vienen desde hace muchos años. Uno de los últimos más impactantes fue lo que hicieron los británicos cuando empezaron con las tremendas operaciones financieras, que fue tal vez la antesala del enganche que tienen países como la Argentina con el endeudamiento, sí, en parte con eso, el endeudamiento con los negociados y las operaciones financieras, que termina con el famoso Banco de Londres, ¿no? Claro, que lo desactivan cuando se chorean y se roban todo. Con el complot de muchos latinoamericanos y específicamente gobiernos que habilitaron y dirigentes y gobernantes que le facilitaron esa operatoria, ¿no? Una sinvergüenzada también que la historia de la Argentina no lo refleja. No. De ninguna manera. Sí, vos igual no conocés los temas que yo iba a tratar, pero acabas de pegar de nuevo, pues debes tener el olfato. A ver. Mira, el tema de... Vos fijate que ahora el tema económico en Gran Bretaña viene peliagudo. El The Economist estaba diciendo que no sabía si Liz Truss iba a durar una semana. Dice, duró tanto como la lechuga. ¿Viste? Se están contagiando de los argentinos. No, el tema es pero muy con grave, otro nivel. Es muy grave a nivel mundial porque los grandes capitales están haciendo lo que están haciendo. Esto no pasa por casualidad. Y ahora no sé si ya estuvo hablando, va a hablar poco, no sé si al ministro de Hacienda, al Moreno, le van a dar el flete, Sí, está complicado. Si no es que no cae su propio gobierno. Y el Banco de Inglaterra ahí tiene un enfrentamiento justamente con el gobierno. Porque hoy dicen que lo han titulado como Viernes de Terror. Sí. Y el tema es, inclusive hoy en IDEA, en la costa atlántica argentina, en Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, hubo un dirigente que hizo referencia a ese tema. Vos fíjate cómo se está enganchado el sistema político y económico de la Argentina, tan dependiente vergonzosamente, mientras tenemos un gobierno fantasma, ¿viste? Que está mirando las cosas de una manera totalmente errónea. Bueno, pero vos tenés un gobierno fantasma porque también tenés un pueblo fantasma. Más bien, eso lo acabo de decir hace un ratito también. ¿También? No te escuché. Pero el tema es el siguiente, la dominación económica es mucho mejor que, es decir, si vos tenés a alguien endeudado, lo tenés agarrado de los testículos. Claro. Y bueno, es lo que han hecho siempre y muchos dirigentes no te puedo conquistar, se han prestado a eso, militarmente, con lo cual también me lleva un desgaste personal y económico. El control de ciertas élites que son fácilmente comprables y después los pueblos comprados. Vos dominás la economía. Sos dueño de todo. Y ya sos dueño de todo. Exactamente. Manuel. Y además, como el tema de la hispanidad y todo eso, vos tenés el tema del gramscismo y la destrucción cultural como medio de dominación también. Es decir, vos cómo dominás a alguien y quitándole las bases. Yo fíjate, cuando yo critico a los Estados Unidos, yo no le pego directamente a los Estados Unidos, yo le pego a su madre patria, porque si yo le pego a la madre patria, todo lo que venga bueno de ahí se cae. Yo cuando le pego a tu mamá te estoy pegando a vos. Si te pego a tu mamá, te pego a vos. ¿Entendés? Ahora, estos pueblos no han reaccionado, la falta de cultura, de educación, producto también de... El tema de la traición está en las élites, los pueblos no mueven el amperímetro. Ahora, el pueblo, lo lamento decirte, lo he escrito en varios artículos, el pueblo es rebaño. Mira, yo a veces hablo de algunas cosas, ahora voy a tratar un tema con vos que es sobre vacunas, entre comillas, y vos le decías a la gente tal cosa y vos lo ves que sí, bueno, y vos decís, y yo peleo por estos. Y ahí más de una vez te lo he dicho,
vos y yo nos equivocamos de bando, Pedro. Sí, totalmente. Elegimos Pero bueno, el bando perdedor. pero uno tiene su corazoncito No, sí, ya sé, es más duro. en pos justamente es más de fuerte que lo que es nosotros. la comunicación con transparencia, que también lo dije al inicio justamente del programa del día de la fecha, porque sabemos el panquequismo que hay y la operatoria que generan los grupos corporativos multimediáticos, y por supuesto que la gente que trabaja en estos medios se presta a ese juego, son camaleónicos, son panqueques por los sobres que reciben por arriba y debajo de la mesa, producto también de la irresponsabilidad intelectual de estos personajes que se la dan de grandes comunicadores sociales y que le han taladrado el cerebro a la gente durante años. Esto comenzó ya en la etapa, fíjate, de algunos hombres reconocidos que habrán hecho bien o mal su trabajo, como Bernardo Neusta, Mariano Grondona, el propio Víctor Hugo Morales. Tenemos personajes realmente que el pueblo, la sociedad, favorece de que hagan justamente esas operaciones vergonzosas que hemos visto en los últimos años. Y bueno, evidentemente hay una obsecuencia y una falta de cultura y de educación que permite de que ciertos personajes vayan haciendo el trabajo de campo para facilitar el tema del crecimiento de la corrupción en un país que realmente ha perdido justamente la estabilidad democrática. Es mundial, ¿eh? Sí, bueno, pero en países como los nuestros se da con mayor profundidad. Bien, de los nuestros viene desde hace rato, pero ahora la situación actual ha demostrado que hasta los cultos europeos son una cantidad de tarados que... Mira, hablando del tema de la hispanidad, vos sabés que se llama la fiesta nacional en España, y el rey tuvo que esperar en su Rolls Royce un minuto hasta que llegara un amigo tuyo, un tal Pedro Sánchez. ¿Por qué? Parece ser que... Le mandamos un saludo a la gente de la embajada que los otros días me llamó, no voy a decir quién, medio ofuscado por los duros comentarios que hacemos. Me dijeron, ¿Contra Sánchez? Bueno, por eso. Todavía me controlo. Por eso yo le dije, mira, somos bastante suavecitos con algunos temas que no lo comentamos para no herir sensibilidades, ¿no? A mí me importa un bledo lo que opinen, ¿eh? A mí me da igual también, o sea, estamos... Es decir, si no me doliera no diría lo que digo. Pero es lo mejor que puede hacer Sánchez que es se ocupen de eso, del planeta se tiene que ir. Como otros tantos, ¿no? Como otros tantos. Bueno, entonces el tipo hizo esperar al rey, o el rey decidió esperar por motu propio, hasta que éste llegara, porque en realidad tiene que estar para recibirlo, y el rey es el que manda, porque el rey es el que manda, no Sánchez, aunque a Sánchez le gustaría ser rey, para que no lo abuchearan. Peor. Pero tuvo un tsunami de abucheos, pero hasta que llegó el himno, la marcha real. Y después que terminó el himno, pero lo reventaron. Pues, es decir, le dijeron... Lo mismo le viene pasando a varios mandatarios de Latinoamérica. Que se fuera, que se dimisión. En cambio al rey lo aplaudían. Igual el rey tendría que haber estado más duro, pero bueno, hay que saber cómo se maneja la cuestión ahí adentro. Es bastante cauteloso. Este rey español es más cauteloso que el padre, ¿no? El padre es su antecesor. Es distinto. Claro. Es distinto, pero vos sabés que el PSOE parece que trascendió que había hecho una convocatoria vía redes sociales para que los militantes o militontos fueran a aplaudirlo para contrarrestar algo así como, yo lo dije acá al aire en el canal, como Nerón, viste que tenía 3.000 jóvenes, 3.000 efebos que le gritaban, eres maravilloso, pareces Apolo, pero no le funcionó porque las críticas por el tema económico y la mayor inflación en 38 años en España, y ni hablar de la corrupción. Marca un antes y un después, ¿no? Es decir, además un traidor con respecto a los territorios españoles de África, un lamebotas con el mayor enemigo de España que es Marruecos. Así ¿Qué intereses habrá detrás de todo eso, Manuel? No lo sé. Claro. Vos fíjate que los diputados de Vox le llegaron al Parlamento 3 minutos tarde cuando Sánchez estaba hablando sobre las medidas energéticas. Así que... Eso ¿qué significado había dicho que lo que te sirve no es tan grave. Sí, pero ¿qué significado encubierto hay? No lo sé. No lo sé, pero es medio raro, ¿no? Hay como que suena una Europa muy debilitada. Claro. Muy debilitada. Vos sabés que, ya que te redondeo el tema de España, aunque algunos titulares y algunos diarios, sobre todo que hay diario, lo tituló La indignidad de un presidente o premier cobarde. Los abucheos responden al creciente malestar de la sociedad que ven en Sánchez a un incapaz de gestionar los problemas de los ciudadanos, unido
unido su destino político a las formaciones también políticas contrarias a España y a su marco constitucional. ¿Cuántos impresentables que hay, no solamente en Europa, sino en por Latinoamérica? Eso yo te lo he dicho que... ¿Cómo ha llegado eso? ¿Cómo ha permitido la sociedad, cómo los pueblos se han dejado atropellar, ¿no? Eso es lo llamativo. A mí lo que me impacta, Manuel, cuando uno hace estos análisis internacionales y regionales, me impacta eso, ¿no? La quietud que tienen los pueblos en los últimos tiempos, sabiendo, porque conocen cómo los están jodiendo, y claro, y se lo plantean en vivo e indirecto, ¿no? La pasividad que tienen los pueblos en estos tiempos. Claro. Yo no lo entiendo. Qué idiotez, o sea, lo que hemos llegado, Porque no se trata de ser revolucionario, se trata de ser coherente, ¿no? Se compran, Bueno. Pero mira, esto te lo dejo para tu regocijo y vos hacés las... Claro, vos siempre me tirás la piedra, el pelado que siga lo que viene ahora. Dándole, yo las piedras te las dejo a vos, yo ya te dije que me rendí. Y esto lo que ya viene... no es imposible, es inútil. Escuchá esto que te voy a comentar. A ver, lo que viene. A ver, la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró, esto es en España, ¿no? Aseguró que el gobierno está estudiando la propuesta de limitar el precio de algunos alimentos básicos, pero aseguró que no se va a imponer ninguna ley, sino que se va a instalar se va a instar a llegar a un acuerdo de precios máximos con los distribuidores. Entonces, esta mujer, esta vicepresidente segunda y ministra, bla, 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 dijo que Sánchez está volcado de lleno en atajar la inflación y para ello está tomando las medidas que sean necesarias para mejorar la vida de la gente. Lo mismo que acá, viste, que dicen que ahora van a controlar, Sí, le dijo el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, le dijo, fijar precios en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente ni tampoco deseable. Y son 20 o 30 productos. El sector de la ganadería, agricultura, totalmente en contra. Le dijo, solo aguantaremos si suben los precios, porque ya no se puede asumir más los costos, le dicen. Pero los políticos cobran su sueldito, sueldazo, ¿no? Los sueldazos, anual. Tremendos sueldazos, por eso justamente los países están con una decadencia total, ¿no? El piso. Entonces no viven una realidad. Esto aumenta y ponele un tope vía decreto. Y te reventó todo. Ahora, ¿qué pasa con esto, Manuel? Porque se da justamente... Está bueno esto, ¿no? Pero mira, estoy recibiendo varios mensajes WhatsApp que me están enviando. Algunos los estoy viendo así como de costadito porque no se puede transmitir todo, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tengo un televidente que nos está viendo justamente de Uruguay. Dice, soy argentino, me rajé del país porque estaba podrido de bancar delincuentes y de pagar impuestos, me pone, de pagar impuestos que se lo meten en el bolsillo estos dirigentes perversos que tiene la Argentina hace décadas. ¿Qué está pasando que no hay una reacción social? Los pueblos están adormecidos, me parece, ¿no? Gustavo R.L., no voy a dar el apellido, Gustavo R.L., ¿no? Bien, vos fijate que la gente no es idiota, hay un sector que no es estúpido, ¿no? Pero otro gran sector sí es muy idiota, muy estúpida, ¿no? Y si no, a ver, hermano, si no, esto no pasaría. Si no, no está claro, más bien. Es decir, vos podés tener, hasta nosotros nos podemos equivocar, y de hecho lo hacemos y lo hacemos, pero sabemos cómo rectificar, pero hay otros que persisten y persisten. Y pedimos las disculpas en caso de equivocarnos, no somos soberbios como estos chantas, viste, que se prestan a cualquier juego total. No son soberbios, son sociópatas. Son vivos, son garcachantas, ¿no? Bueno, ¿qué querés? Che, el tema del combustible. Otro temita. Fue muy interesante ver a las patrullas de la Police Française, de la policía de Francia, siendo empujadas por los propios policías porque se habían quedado sin combustible. Así que vamos a ver cómo llegan los acuerdos. 44% de las estaciones de servicio están sin abastecimiento. Claro. Pero Francia, vos sabés que está tratando de darle gas a Alemania, mientras Alemania le está enviando electricidad, pero trataban de taparle la idea de que España fuera la que, vía el MidCat, enviara gas hasta Alemania, porque vos sabés que mucha Unión Europea, pero los gabachos cuando pueden te apuñalan por la espalda, ¿no? Hacen sus negociados fuera No, tratan de ser ellos. Claro, cuidan lo suyo. Vos fíjate que Giorgia Meloni le enrostró a
a Macron. Hay un discurso que aparece en YouTube diciéndole todas las barbaridades que habían hecho en la Francia, en la África francesa. ¿Cuándo lo hizo? Eso no lo llega a ver. Yo después te lo voy a pasar. Interesante esto que decís, ¿eh? Sí. Entonces, el tema es bastante complejo. Es decir, si la gente no toma conciencia de lo que hay que hacer, yo creo que no va a tardar mucho, pero el tema de la economía es fundamental, y el tema del poder es... Mira, hubo un diálogo bilateral, el diálogo de San Petersburgo. Te estoy hablando 3 de octubre de 2008. Sí. Siempre es bueno volver a la historia, porque como decía mi profesor de historia británica en la UCA, la historia es la llave de la política. Siempre lo digo, no me voy a cansar de repetirlo hasta que haga carne. En el encuentro germano-ruso se dice, una de las partes, estuvo Merkel, pero dice una parte, la época del dominio económico mundial de Estados Unidos terminó. 3 de octubre de 2008. El mundo necesita un nuevo sistema financiero más justo para solucionar la crisis actual, generada en parte por el egoísmo financiero. Una cosa es tener el capital financierista o financiero, otra cosa es un capital productivo, son 2 cosas distintas. Una cosa es jugar a la ruleta con el capital y ganar mucha plata, y otra cosa es invertirlo en dar trabajo, sueldos justos y que tengas ganancias, porque es lógico que el capitalista que arriesga su capital tenga ganancias y más que el resto, por algo lo arriesga, ¿no? Entonces decía, frente al egoísmo financiero, se debe trabajar en la formación de un nuevo sistema financiero mundial más justo, basado en los principios del multilateralismo, ya no una sola potencia, la supremacía de la ley y el respeto mutuo de los intereses. Mira, lo planteaba muy claramente. Estamos hablando de 2008. Diálogo estamos en el de 2022. San Petersburgo. Fue un gran adelantado el que hizo justamente. Pero es lo que dice Merkel. A ver. Merkel dijo, necesitamos reforzar a la ONU. Yo la haría desaparecer, pero bueno. Dijo, necesitamos reforzar a la ONU, consolidar su Consejo de Seguridad, definir probablemente un nuevo papel para el Fondo Monetario Internacional y nuevas reglas para los mercados financieros. ¿Qué le pasa a Merkel? Habría que preguntarse, ¿no? Merkel, está fuera, ya terminó, ahora está un inoperante como Scholz, que está desesperado porque no va a tener gas ni nada, y vos sabés que los medios no salen, pero nosotros sí lo ponemos, pero va a tener un invierno crudo, ¿no? Muy tenemos crudo, manifestaciones durísimas, porque la gente está harta de todo esto, porque ya están quemando hasta basura para calentarse, y estamos en otoño, la leña subió un 85%. La gente va a tener un invierno durísimo, ¿no? Tremendo, pero mira, según algunos datos que yo tengo, parece que un tipo importante dijo, este invierno de este año va a ser duro, pero peor va a ser el del año que viene. Después, mira, Nicolás Sarkozy, cuando era presidente de Francia, había dicho, fíjate, ante la ONU, no es posible gobernar el mundo en el siglo XXI con las instituciones del siglo XX. Ampliar el Consejo de Seguridad y el G8 en ese momento no es solo una cuestión de equidad, sino un requisito para una labor eficaz. Europa dice a Rusia que quiere mantener vínculos de solidaridad con ella. ¿Oíste? ¿Por qué no construir en todo el continente un espacio económico común que uniría a Rusia y a Europa? ¿Y qué dijo Le Monde? El nacimiento de un mundo multipolar aparece desordenado. Aún no se reforman las instituciones existentes. Ahora, te está haciendo referencia del mundo multipolar, eso que vos dijiste. Se acabó dice, y la hegemonía estadounidense, se debería decir occidental, que parecía haberse establecido en el mundo después de la caída del muro de Berlín y el colapso del sistema financiero, el financiero comunista, a la vuelta de los años 1980 y 1990, ha muerto. Ahora, Manuel, esta palabra que vos utilizás, lo multipolar, ¿suplanta en el futuro el término de la globalización, que quedó desglobalizada? Bueno, eso lo dijo Larry Fink, el de BlackRock, dijo, el globalismo ha muerto. Bueno, BlackRock acaba de perder unos cuantos billones de dólares, hablando de bancos, que es importante. ¿Sabías que comenzó el rescate? ¿Qué país es seguro bancariamente hablando en el mundo? A ver.
donde todo el mundo lleva la plata para estar segura en nóminas especiales, numeradas, y además los banqueros se casan entre ellos también. El de la banderita de la Cruz, sí. Suiza Corporation, sí. donde hay muchos argentinos y latinoamericanos que tienen toda la tarasca ahí, ¿no? Ha comenzado el rescate de todo el sistema bancario suizo, porque los bancos centrales están hoy entrando en pánico. Hoy es un viernes que te digo... Negro, pero bien negro, negro, ¿no? Negro, se pusieron la sotana y van a ir a dar misa seguramente ahí, ¿no? Amén, hermano, aleluya, aleluya. Claro. Y esto te lo quiero comentar porque es un tema muy serio. Sí. Solamente te lo voy a comentar. A ver. Yo ya lo tenía hace un par de días, ahora debe ser hace 3 días que apareció, y ahora también algunos comentarios los vi aparecer en algunas redes. Sí. El tema de Pfizer. Claro. La compañía... Laboratorios a negocios, ¿no? Pero grandes negocios grandes. El mundo se maneja por 3 tipos de empresas. La droga, los medicamentos y las armas. Te digo que las empresas 2 que de hacen esos armas temas lo tenemos Ucrania, bien afianzado, bien firme en Latinoamérica y específicamente en la Argentina en estos tiempos, ¿no? Con el tema muy lamentable. El tema de Ucrania, los tipos no paran de vender armas. Ojo que los rusos también venden el 20% de armas en el mundo, la venden los rusos. No se crean que se quedaron sin municiones, ¿eh? No, para nada. Pero ese es un tema... La parte aeronáutica de ellos es muy avanzada, con una muy buena tecnología, ¿no? Sí. Bueno, yo te quiero plantear esto. Te lo planteo y te lo dejo ahí. No voy a dar ningún tipo de opinión. A ver, contame. Ningún tipo. Pero la compañía estadounidense, Pfizer, fue una de las primeras en vender la patente de sus, eso sí lo pongo yo entre comillas, vacunas. Y estuvo ante el Parlamento Europeo una tal J. Small, Small sería en inglés, y... un europarlamentario holandés cuyo video él mismo subió a las redes, le hace una pregunta, el eurodiputado Robert Ross, le pregunta el 10 de octubre en esta comisión especial para analizar la compra de, entre comillas, vacunas. Hace pocas horas, para que la gente dice, se despabile. ¿Se testeó la vacuna Pfizer contra el contagio y la transmisión del COVID antes que entrara al mercado? Porque la que dirigía las discusiones, porque el CEO principal de Pfizer no fue, pero varias farmacéuticas fueron, y entre ellas esta ejecutiva de Pfizer sí fue, tenían que ir obviamente, les dijo, señores, las respuestas tienen que ser concretas, no elusivas. Entonces este señor Ross le dice, si la respuesta es no, por favor dígalo claramente. Si es sí, ¿está dispuesta a compartir los datos con el comité? Quiero una respuesta directa, es lo que estoy buscando. Y le dice, muchas gracias. Y entonces le contestó la señora Small con respecto a si se había testeado este medicamento antes de ponerlo en el mercado. Y dijo, respecto a la cuestión de si sabíamos si nuestra vacuna contra la transmisión del COVID era efectiva antes de que entrara al mercado, no lo sabíamos, jaja. Qué tema, Teníamos que movernos a la velocidad de la ciencia para entender lo que estaba ocurriendo en el mercado de las vacunas. Y esta respuesta obviamente provocó indignación. Así que la mayoría de las preguntas giraron en torno de la supuesta falta de transparencia en un informe denominado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea el pasado 12 de septiembre. Se denunció el conjunto de irregularidades en el proceso de la adquisición de las vacunas, la falta de análisis, de control y de publicación de cuestiones fundamentales, como el contrato firmado entre la Comisión Europea y las farmacéuticas. Así que Robert Ross publicó en las redes sociales el 11 de octubre, a un par de días atrás, un video en el que denunció que las, entre comillas, vacunas nunca fueron testeadas para evitar o frenar la transmisión del virus. Y esto pone en evidencia la invalidez del pasaporte COVID, que dijo se basó en una mentira. Además, que te pusieron, entre comillas, pasaporte es anticonstitucional y
daña la libertad de las personas. Eso siempre se dijo. Pero vos decías eso si eras un conspirador o un negacionista. Y se decía, si usted no se ha vacunado, se enojaban, es un te antisocial. censuraban, te prohibían, o bueno, sea, esto es lo que dice Ross. inclusive van a ese atropello, ¿no? Sí, y ni hablar en las redes sociales lo que ha pasado, ¿no? Se ha vulnerado todos los derechos fundamentales durante estos 2 años, que todavía hay que averiguar su origen porque no lo sabemos, sin contar todos los laboratorios que se encontraron en Ucrania, más de 30, ¿ah? Sí. Porque la experimentación no la podés hacer en los Estados Unidos. Muchos de los cuales ya fueron destruidos, ¿no? Obviamente, entraron los rusos. Claro. Así no va a haber pruebas de esto, seguramente. Sí, hay pruebas porque arrestaron hasta un militar canadiense que tenía bajo su órbita a 11 personas que trabajaban, o científicos o lo que fuera, que trabajaban en esto. Pero ¿qué es lo que dice Ross? A ver. Ross, ¿no? Robert Ross, doble O. Para que la gente sepa de quién estamos hablando. Sí, lo pueden encontrar en las redes, si no lo van a sacar, porque vos sabés que las redes, cuando pones algo... Que lo huelen, pero es un eurodiputado, ojo. Se decía, si usted no se ha vacunado, es un antisocial. Esto ha resultado ser un sinsentido. Uno de los directores de Pfizer me ha admitido que cuando se introdujo la, entre comillas, vacuna, nunca fue probada para la transmisión del virus. Esto elimina, es lo que dice Ross, toda la base legal para el pasaporte COVID. El pasaporte introdujo una discriminación institucional masiva cuando los ciudadanos perdieron acceso a las partes esenciales de la sociedad. Esto es importante, es hasta criminal. Claro, porque inhabilitaron y lo dejo ahí, no quiero seguir más con este tema porque... Claro, no te podías movilizar, evidentemente, y es realmente un atentado directo hacia las instituciones democráticas, ¿no? O sea, ellos que hacia tanto pregonan y hacia la persona, lógico. Pero hacia el individuo, es decir, además se lo estaban diciendo, dicen, no importa, pero ¿quién corno se cree que es usted? Pero nos condicionaron por todos lados, lamentablemente, ¿no? Pero hubo gente que se rebeló también, Sí, pero pocos, el algunos deportistas, algunos ciudadanos del mundo, pero claro, tampoco te permitían movilizarte. O sea, si vos tenés que hacer una gestión laboral, no digo de turismo, pero eso fue verdaderamente estabas totalmente vedado a la circulación. O nazi. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo juegan con nuestras siempre vidas? Se dijo que eran antivirales aprobados en emergencia, cuando cualquier médico sabe que para tener un tipo de vacuna de este tipo se necesitan de 5 a 10 años. Han experimentado en vivo y en directo. Pero te lo decían en la cara. Claro. Un gran negocio. Sí, ¿entendés? Bueno, y en materia, digamos, del conflicto, Manuel... el de Ucrania. Ruso-ucraniano, ¿no? Esto se va a grabar, ¿viste? Porque están hablando del famoso tema del apocalipsis, de esta movida, que realmente es una manera de generar mayor preocupación internacional, pero que mientras tanto los grandes negociados ahí siguen en danza, ¿no? Yo lo que te digo es que no creo que se llegue a apretar el botón rojo. Espero. Yo lo que sí te puedo decir por los datos que yo tengo, que estos ataques que se hicieron, Rusia respondió. Los medios de información no están dando todos los datos. Claro. Se está ocultando mucha data, ¿no? Claro, si los rusos atacan son unos HDP. Sí. Si los otros atacan, no. Claro. Los ataques que ha habido ahora contra Kiev y otra cantidad de ciudades fueron en represalia por el ataque al puente y sobre todo al puente que va a Crimea. No crean que los rusos están tan pobrecitos. Algún dato que yo tengo que dice, por cada ruso que muere caen 3 o 4 de los ucranianos. Ahora, ¿este supuesto atentado o fue una falla técnica lo que pasó en Polonia? En la conectividad del gasoducto. ¿Eso se sabe algo concretamente? Porque también ahí hay una información por lo menos bastante errónea, no es clara, ¿no? Se está averiguando. Qué casualidad que siempre se están dañando los gasoductos o los oleoductos. Raro, más con la tecnología que ellos han implementado y es justamente una conectividad bastante reciente, no es material nuevo. No es un material uno de los gasoductos fue reparado y ya dijo Putin, cuando quieran el gas acá lo tienen. Claro. O sea, que él ha hecho una apertura, pero siguen justamente los europeos siendo presionados por determinados intereses. Pero ¿cómo va a atacar a los países a los cuales le está vendiendo? Claro, por eso.
no se va a autoatentar el mismo, ¿Cómo ¿no? me voy a autoatentar? Claro, Si yo es te quiero, un poco yo de te quiero cortar el gas, razonamiento. si yo te quiero cortar el oxígeno a vos, cierro el grifo, ¿para qué voy a romper Es el bien, tubo? sí. Pero vos fijate cómo se están llevando a cabo las negociaciones. Vos sabés que los árabes a Biden no le atienden ni al teléfono. Vos sabés que Maduro era un dictador sanguinario HDP. Ahora es un gran tipo, necesitamos el petróleo de Venezuela. Sí. Ahora, ¿eso yo se lo tengo que aguantar a los yanquis? ¿Y tengo que criticar a los otros? ¿A los chinos, a los rusos? Porque esto es geopolítica, acá no hay ni buenos ni malos, hay intereses. Sí. Los rusos tienen sus intereses, Claro. los yanquis tienen sus intereses, Cada uno tiene su negocio armado. y un imperio muere matando. Y ya te dije, como decía Hugh Thomas, el imperio español en la época moderna fue el que más duró, le siguió el británico que está fenecido. Justamente estoy leyendo un libro que se llama Auge y caída del imperio británico de Simon Schama, o algo así. Si no sé, y trata sobre estos temas conflictivos. Viejo, sí, estoy en la gobernación de la India o algo así. Pero bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Que se quieren vengar de los árabes, porque los árabes le dijo, nosotros vamos a reducir 2 millones de barriles, porque los tipos quieren ponerle un tope al precio siendo comprador. Querían crear un cartel de compradores. No existe el cartel de compradores. El oro negro es de ellos. Vendedores. Claro, entonces, ¿qué le dijeron? No le vamos a dar armas. Ya empezaron a haber sanciones. A chicanearnos, ¿no? De alguna manera. Pero entonces, muchachos, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Por eso tal vez las tratativas que está teniendo justamente... Salió Blinken a hablar también sobre el tema de Arabia, ¿no? Pero le dijeron, nosotros le contestaron, nosotros no tenemos nada que ver, esta es una decisión de la OPEP Plus. Es decir, este nosotros acercamiento, no somos... Manuel, también que se está dando a nivel geopolítico en Medio Oriente con los acuerdos que tienen los árabes con los israelíes, beneficia y descomprime la situación y está generando un cambio, digamos, de mentalidad eso muy fuerte, los acuerdos ¿no? Abraham, pero eso los hacía Trump. Bueno, también ahí Trump reconoció una barbaridad como era lo que firmaron los israelíes y los marroquíes, y que le reconocía soberanía sobre el viejo Sahara español, y el impresentable de Sánchez cerró la boca cuando tenía que haber protestado. Es decir, para los israelíes y los marroquíes, genial. Ahora para algunas cosas no hacen clic, pero sí, ese fue un logro importante de la firma con una gran cantidad de tratados, pero con lo cual eso también cerca un poco a Irán, porque no te olvides que Irán y Arabia no son precisamente amigos. Sí, hay una tensión en el medio bastante fuerte, ¿no? Más bien, pero también los wahabíes contra los chiitas, así que hay un concepto religioso de por medio. Pero vos fíjate cómo el caso de el señor Biden se enculó, perdón por el término, eso estoy diciendo en español antiguo, con los árabes. Porque los árabes le dijeron no. La OPEP le dijo que no. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Porque él ama a su pueblo? ¿Porque quiere que la gente viva bien? No, porque vienen las elecciones de noviembre y los yanquis de Biden están hartos y encima le aumenta el precio del galón y se lo quieren comer crudo. Eso le va a jugar muy en contra. Porque sabés que salió, seguramente mi información, como diría el turco así, mala, dicen, miren, si quieren pueden aumentarlo después de noviembre, pero antes no. Y antes de noviembre, en noviembre, ¿qué están? Las elecciones de medio término, donde se cree que los demócratas le van a dar una patada en el trasero, que por favor háganlo, porque la verdad, esto es un desastre, es un desastre. Porque vos fijate, todos criticaban a Trump, pero Trump no nos metió en ninguna guerra. Porque estamos en una tercera guerra, Sí, encubierta, pero estamos. Están muriendo, mueren los ucranianos y los rusos. Pero más ucranianos que rusos, ya te dije. Por cada ruso muchos caen civiles, ¿no? Tristemente. Y bueno, en la guerra, ¿qué querés que te diga? Sí, en la guerra muere gente. ¿Qué le vamos a hacer? Situación compleja, Manuel. Venimos realmente de tiempos difíciles y vamos a peores. Esto no pinta bien. Esperemos de que haya un poco de concientización, que el Supremo nos ilumine y que nos dé claridad como para tratar de concientizar esta gran cantidad de mentes perversas que tenemos dando vuelta. Pedro, estos diablillos que van metiendo la cola por todos lados. El diablo anda suelto. El diablo anda suelto. Yo no sé qué decirte. Por eso yo te dije, yo admiro tu capacidad de resistencia y de ataque, por eso te digo, las piedras te las dejo a vos. Mira, para que un tipo como yo diga, me rendí. Es
Es muy duro, muy impactante. Es que no veo, aquello que te conocemos hace décadas. No veo razón. Sí. Es que pero tengamos un poquito de esperanza, ¿viste? No, porque pero realmente vos no podés defender a un tipo, pero vos no podés defender a tipos que no quieren, no solamente no quieren defenderse, te acusan a vos todavía. Entonces digo, anda, arreglátela, listo. Está bien, te digo, tenés razón, y vuelvo a mi casa y no sé, pinto la puerta como estoy haciendo ahora. Este acercamiento, por último, y no te jodo más, por el día de la fecha, te digo, ¿no? Claro, a ver, ya sabía que no iba a ser por tanto tiempo. Escúchame, querido Manu, este acercamiento que tiene uno de los dirigentes de la Argentina con Vox en Europa, en España concretamente. Milei, estamos hablando de Javier Milei, ¿no? Sí, entre otros. Villarroel también estuvo. ¿Qué significado representa justamente en las relaciones justamente de España con la Argentina, ¿no? O sea, este temita... No, eso netamente... Mira, yo huele raro, ¿no? No, por ahí es una... Bueno, Giorgia Meloni, la italiana que ahora va a ser la primera mujer que va a presidir el Consejo de Ministros, que ese es el ¿Cómo habló? ¿Cómo se paró esta mujer? Sí, bueno, espero que no sea disidencia controlada, que haga las cosas por las cuales se las votó. Sí. Ahora está formando su gobierno, Giorgia Meloni, que tiene un español perfecto. Sí. Creo que se crió en parte en España también, por lo cual se habían divorciado. Entonces no sé si estuvo en Canarias o algo así. Bueno, mucho de su vida no conozco, pero pero es un acercamiento netamente político. Aquí, por ahí, en algún momento se quiso hacer una especie de Vox, pero no sé si se podrá hacer. Lo importante es que no sean disidencia controlada. No te olvides que los grandes capitales te ponen a uno de izquierda y uno de derecha, pero los controlan a los dos. Exactamente, sí. Es una engaña pichanga, eso es lo que le venimos diciendo. Por eso a veces yo digo que el problema está en el sistema. Abran las mentes, ¿no? Que vean que hay ciertas cosas que no son tan claras. Por eso te dije que la democracia, si no es directa, no es. Yo ya estoy bastante, no sé, ya no creo en nada, ¿no? Gracias, Manu, querido. Estamos al habla en cualquier momento, ¿eh? El señor Manuel Castro, analizando, como siempre, ustedes ya lo conocen, ya saben, lo que pasa realmente en este mundo complejo que estamos viviendo. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.